más o menos. Entonces, el gasto público en Colombia tendió a ser ¿qué? Creciente o ascendente. Y entonces, al aumentarse el gasto público, sube las tasas de interés, baja la inversión, baja el consumo y bajan las exportaciones netas. Perfecto, eso tenemos. Ahora, dice, para cubrir esa deuda, lógicamente este gasto, ¿cómo lo haces? Si estabas en déficit, tienes que endeudarte en el extranjero, tienes que pedir plata. Dices, ahora para cubrir esa deuda deben solicitarse créditos, teniendo que con elevados niveles de deuda externa han comprometido la salida de buena parte de los frutos que se producen en el país. La deuda externa, gran porcentaje de la producción en Colombia se va a pagar ¿qué? Deuda externa. Y muchas veces el gran porcentaje se va a pagar es servicio de deuda, no deuda. Es decir, ¿qué es servicio de deuda? Intereses y manejo de deuda. Y la deuda está ¿qué? Estancada. Entonces es algo muy grave que tiene nuestro país. Colombia está dedicado a pagar servicio de deuda. Bien. Sumado a esto, si con el capital procedente de deuda se compran productos importados y o se paga la misma deuda, el crecimiento de la economía resulta ser más difícil. Y del mismo modo son las condiciones para generar empleo. Existe pues una extrema disyuntiva entre producción y deuda externa. ¿Qué pasa? Tú pagas deuda y lógicamente toda la reinversión, nosotros hablábamos ayer de inversión neta e inversión bruta, ¿verdad? En Colombia lo que puedes generar es inversión bruta, pero más no inversión neta, es decir, no hay incremento de ese acervo de capital. Y entonces poco a poco nuestra capacidad productiva se vuelve ¿qué? Obsoleta, porque como no tenemos capacidad de innovación, es decir, no nos alcanza ni siquiera para pagar deuda, pero nos va a alcanzar ¿para qué? Para capitalizarnos y generar innovación. Y entonces eso afecta a nuestro sector productivo, nuestro aparato productivo. Este es otro error que se cometió, esa parte de aquí, muchachos. Ojo con esto. ¿Cuál fue uno de los errores crasos que se cometió a nivel nacional? Se pedía plata a nivel extranjero con una serie de pólizas. ¿Cómo se trabajaban esas pólizas? Que un porcentaje de ese dinero se comprara o se destinara a comprar productos importados. Fácil. Yo te presto a ti plata, pero yo te obligo a que me compres a mí. Y entonces, ¿qué haces? Yo te presto plata, pero eso no le va a servir a Colombia. En últimas me va a incrementar es mi demanda ¿qué? Agregada. Hablemos de Norteamérica o del Fondo Monetario Internacional con los países miembros. Ellos lógicamente prestaban un muy buen monto, lógicamente, pero si yo como Estados Unidos, yo te presto plata a ti Colombia, tú estás obligado que la mitad de esos recursos me los compres a mí. Y entonces, además de que me tienes que pagar mi platica, tienes que comprarme y es un negocio redondo para ellos. Y lógicamente nuestros productos ¿qué? Están graves. Y además de esto, las exportaciones netas siguen aún más graves, que fue lo complicado. Bien, esa es la deuda externa. Lógicamente hasta aquí era la deuda externa pública. La deuda externa en estos tiempos bajo tendió a ser, se redujo, pero lógicamente como el déficit fiscal era tan alto y la economía estaba tan grave, tuvo que endeudarse para seguir con ese ánimo de gasto público. ¿Por qué? Porque si ya no tenías a quién cobrarle impuestos aquí y tienes que seguir gastando, pues lo lógico es que tengas que pedir plata en el extranjero, es por esto que sube. La deuda externa, pues la privada, en última, la deuda externa total tiene un comportamiento ascendente desde 1995, cuando a ti no te llega nada de tu propio negocio, obligatoriamente tienes que salir a solicitar crédito. Eso es lo que pasó, es como si Colombia fuese un negocio y no teníamos plata de ingreso. Bajamos, por tanto a nivel externo, los elevados tipos de interés, si Colombia tenía elevados tipos de interés, en el extranjero pasaba lo mismo. Entonces, aumenta las tasas de interés acompañados de la gran deuda, propiciaron una fuerte revaluación, lo que yo les decía. Hay altas tasas de interés, se atrae capitales, hay pocos pesos, muchos dólares, nos revaluamos. Aquí está. Este hecho impulsó las importaciones y deterioró las exportaciones. ¿Qué significa esto? Impulsa las importaciones y deteriora las exportaciones. ¿Qué pasa con las exportaciones netas? Disminuyen, afectando nuevamente la demanda agregada, afectando la producción doméstica y por tanto el nivel de empleo. Es lógico. Si nosotros, en lugar de producir, se me ocurre aquí que, no sé, un bien, arroz. Si en lugar de producir arroz internamente y consumir internamente lo traemos de otros países, las empresas dedicadas a la producción de arroz tienen que cerrar. ¿Qué pasa con las personas contratadas en esas empresas?
se quedan sin trabajo. Y lógicamente eso afecta al ingreso, la inversión y eso se toca. Es decir, esto se forma como una especie de histéresis. Se genera un círculo vicioso de la economía donde cada vez te vas haciendo una gran masa que casi que es incontrolable. Profe, y cuando es costoso producir el arroz acá, toca también importarlo para satisfacer esa demanda. En Colombia la política de importación de alimentos tuvo una gran discusión, lógicamente, lo de los cereales, porque acabó ese sector, entonces ahora son más cuidadosos para tomar esas medidas. Se importa siempre y cuando haya un riesgo al consumidor final que se eleven mucho los precios. Y como uno de los elementos centrales es controlar el nivel de precios, entonces se importa pero por cantidades pocas. Y se hacen convenios que se importa hasta cierta parte donde las condiciones económicas del país permitan que la producción interna satisfaga la demanda interna. Pero Solo ¿qué eso. digo? Colombia por lo menos produciendo, por lo menos valga la redundancia, sus mismos productos. ¿Por qué son tan caros? La maquinaria. De pronto Porque los costos de producción en Colombia son muy altos. Son muy altos. Nosotros nos hemos dedicado a pagar deuda y lógicamente no hay inversión neta. Pero profe, se supone que haya la materia prima para todo ser más económico, por lo menos en el caso del café. El café aquí en Colombia está carísimo. Ya la Colombia ahí. Una papeleta de café pequeñita vale como Por 2.000 Inalve pesos. y ya la Verás, Colombia. lo que pasa, Depende de la marca, porque ese Dice Lobe. por azúcar A mí me caro. decían que el mejor café Vale era caro, el que por se azúcar exportaba. carísimo. Aquí Sí. tenía que dar ustedes nunca ni yo jamás he tenido la oportunidad de tomar café bueno. El café bueno, ¿cómo? Ni eso, que ni le deja. No, el café bueno es el que se exporta. El A pergamino. nosotros, claro, una calidad total. Por eso el café colombiano es tan famoso y uno no dice por qué sí, pues el café es normalito. El bagazo me llaman. Pero entonces, lo mismo pasa con el azúcar. El azúcar tiene el mismo problema. Entonces siempre me diga que Silencio, muchachos. a medida entonces que Colombia siempre se dedique a pagar uno malo por intereses de deuda externa, siempre los precios también van a ser influyentes para nuestros propios, para nuestros mismos productos. Siempre van a seguir La competitividad nuestra tiende a ser, digamos, limitada. Entonces, y en dicho caso, porque que haya más competencia, por lo menos para mediante el Tratado de Libre Comercio, por lo menos que ya vienen otros países a vender sus productos, entonces no sería peor. Yo no te puedo decir, por eso yo les mencionaba ayer, yo no puedo decir si el TLC es bueno o es malo sin conocer en qué va a consistir el nuevo acuerdo, el nuevo tratado. Como lo del problema que había, no sé, reconozco que fue eso el problema que había también sobre los productores de leche aquí en Perú, pero Ah, sí.